El comedor olía a cera de vela recién apagada y a ese silencio espeso que solo existe en casas donde alguien acaba de morir. La pared marrón oscura, ese color que mi madrastra Cristina había elegido años atrás porque decía que era elegante aunque todos sabíamos que simplemente ocultaba mejor las manchas del tiempo. Absorbía la luz del crepúsculo que se filtraba débilmente por la ventana que daba al patio interior de la casa colonial en San Miguel de Allende. El aire parecía más denso que de costumbre, como si el peso de las mentiras acumuladas durante años hubiera finalmente alcanzado masa crítica y ahora presionaba contra pulmones haciendo difícil respirar sin sentir opresión física. Mateo Villarreal permanecía sentado al extremo de la mesa larga de madera de mezquite, donde siempre lo sentaban, donde siempre lo habían sentado desde que Cristina llegó a esta casa hace 15 años y reorganizó no solo muebles sino jerarquías familiares. Con las manos descansando sobre sus piernas y la mirada fija en el centro de la mesa donde descansaban objetos que definirían su futuro o más precisamente confirmarían su ausencia de futuro en esta familia. Tenía 32 años pero en ese momento se sentía como si toda su vida hubiera sido preparación para esta humillación final. Para este momento donde sería borrado oficialmente de la narrativa familiar que Cristina había estado reescribiendo meticulosamente durante década y media. En esa casa aprendí que el silencio también puede ser un método tan efectivo como cualquier violencia explícita. Mi madrastra no alzaba la voz como hacían madrastras de cuentos de hadas o de telenovelas baratas. No hacía escenas dramáticas con lágrimas y acusaciones que pudieran ser rebatidas o que pudieran generar simpatía para víctima. Su violencia era prolija, constante, casi elegante en su ejecución. Me llamaba el recuerdo cuando necesitaba referirse a mí en tercera persona aunque yo estuviera presente en habitación. Me llamaba el pasado cuando explicaba a visitas porque yo no aparecía en fotografías familiares más recientes. Me llamaba lo que quedó antes cuando hablaba con mi padre sobre decisiones que me afectaban directamente pero que aparentemente yo no tenía derecho a participar en discutir. Poco a poco, de manera tan gradual que casi no notas hasta que es demasiado tarde, fui desapareciendo de las conversaciones importantes, de las fotografías que se colgaban en paredes de sala, de los planes familiares que se hacían para vacaciones o celebraciones. Enterrado en vida, pero con pulso que todavía latía recordándome que esto no era muerte literal sino algo potencialmente peor, muerte social dentro de tu propia familia. Seguía existiendo físicamente. Comía en esa mesa aunque en el extremo menos importante, dormía en cuarto en segundo piso aunque era el más pequeño y el que daba a calle ruidosa. Participaba en eventos familiares aunque siempre en periferia nunca en centro. Cuando mi padre murió hace 3 semanas. Infarto masivo que lo encontró en su taller de carpintería donde había pasado mejores años de su vida creando muebles con manos que sabían dar forma a madera pero que nunca supieron dar forma a familia funcional. Ella convirtió el duelo en trámite administrativo eficiente. No hubo espacio para lágrimas prolongadas o para procesar pérdida emocionalmente. Hubo lista de tareas, arreglos funerarios, notificaciones a familiares lejanos, papeles que firmar, cuentas que cerrar. Y ahora, exactamente 21 días después de enterrar a mi padre en Panteón Municipal bajo sol implacable de Guanajuato. Esta reunión familiar para ordenar asuntos como si vida de hombre pudiera ser ordenada en carpetas color vino y documentos notariales. La familia estaba reunida alrededor de mesa. Cristina presidía desde cabecera que había sido de mi padre, ocupando ese lugar con naturalidad de quien siempre supo que eventualmente sería suyo. A su derecha sus 2 hijas, Mónica y Paulina, mis medias hermanas que nunca me trataron como hermano completo sino como accesorio incómodo de vida anterior de su madre. Vestidas de negro elegante que probablemente habían comprado en boutique cara de San Miguel. A su izquierda el hermano de Cristina, Roberto. Abogado corporativo de Ciudad de México que había volado especialmente para esta reunión y cuya presencia sugería que esto era más que simple lectura de testamento sino evento legal cuidadosamente orquestado. Al otro extremo de mesa, aislado por 3 sillas vacías a cada lado, estaba Mateo. Nadie se había sentado cerca de él. No por orden explícita sino por entendimiento tácito de que su zona de mesa era territorio contaminado. Vestía camisa de lino blanco que había sido de su padre, una de pocas posesiones que Cristina no había donado o tirado en frenesí de limpieza post-funeral, y pantalón de mezclilla gastado.
No tenía traje apropiado porque nunca había necesitado uno en vida que había construido lejos de esta familia. Trabajando en taller de restauración de muebles antiguos en Querétaro donde su apellido Villarreal no significaba nada. Cristina habló primero. Siempre hablaba primero. Había cosas que no conviene reabrir, dijo con voz modulada que había perfeccionado durante años de manejar situaciones sociales delicadas. La memoria también se administra. No se conserva todo. Se elige qué vale la pena mantener y qué es mejor dejar ir. Hablaba como si estuviera dando conferencias sobre gerencia emocional en lugar de discutir legado de hombre muerto. Sobre la mesa descansaban carpetas color vino cerradas con cintas, un cofre pequeño de madera tallada que Mateo reconoció como uno que su padre había hecho años atrás. Llaves antiguas de hierro forjado que probablemente abrían algo importante pero que nadie había explicado qué. Cristina distribuyó papeles con seguridad de quien cree haber ganado antes de empezar, con movimientos precisos de quien ha ensayado este momento. Explicó que mi padre había decidido dejar todo en buenas manos, frase que pronunció mientras miraba a sus propias hijas sin nunca dirigir vista hacia donde Mateo estaba sentado. Agradeció presencia de Mateo como se agradece gesto innecesario, como se agradece a invitado que tuvo cortesía de venir aunque su ausencia no habría sido notada. La humillación no fue un golpe. No fue momento dramático donde secreto se revela con música de fondo. Fue una firma. Fue lectura en voz alta de testamento donde nombre de Mateo aparecía solo una vez en cláusula que le dejaba suma simbólica, 50,000 pesos, aproximadamente equivalente a 3 meses de sueldo básico. Como si eso compensara 32 años de ser hijo. El resto, casa colonial en San Miguel valorada en millones, ahorros acumulados durante 4 décadas de trabajo, negocio de carpintería que había sido orgullo de su padre. Todo iba a Cristina con estipulación de que ella lo distribuiría entre sus hijas según considerara apropiado. Mientras los demás asentían con cabezas y murmuraban aprobación sobre sabiduría de arreglo que protegía familia real de reclamaciones de hijo de matrimonio anterior, Mateo recordó las noches durante últimos meses de vida de su padre. Noches cuando visitaba a su padre en hospital durante tratamiento de condición cardíaca que eventualmente lo mataría. Noches cuando su padre, debilitado por medicamentos pero mentalmente lúcido, le decía cosas que entonces no entendió completamente pero que ahora cobraban sentido terrible. Recordó cómo Cristina reescribía historia con frases suaves dichas en voz baja cuando su padre no estaba presente o cuando estaba demasiado enfermo para contradecir. Tu padre quería otra cosa para ti. No algo menos valioso, solo diferente. No te entendía realmente, mi amor. Ustedes eran muy distintos. Era mejor así, que siguieras tu propio camino sin carga de expectativas familiares. Frases que sonaban razonables, casi bondadosas, hasta que te dabas cuenta de que traducción real era, no eres parte de esta familia, nunca lo fuiste realmente, y ahora finalmente lo haremos oficial. Recordó los cambios de cerradura que habían ocurrido durante años. Primero cerradura de puerta principal que de repente no abría con llave que siempre había usado, requiriendo que tocara timbre como visita. Luego cerradura de cuarto que había sido suyo pero que fue convertido en oficina de Cristina, sus pertenencias movidas a cuarto más pequeño sin consulta previa. Finalmente cerradura de taller de su padre, espacio sagrado que siempre había estado abierto para Mateo pero que súbitamente requería permiso explícito para entrar. Recordó los cajones vacíos. Cajones en mueble de entrada donde solían guardar llaves y correspondencia familiar y donde cartas dirigidas a Mateo comenzaron a desaparecer misteriosamente. Cajones en cocina donde recetas de su madre biológica que había muerto cuando él tenía 8 años, habían estado guardadas en caja de lata pero que un día simplemente ya no estaban. Reemplazadas por recetas nuevas que Cristina había traído de Monterrey de donde era originaria. Recordó los silencios que crecieron como moho en casa húmeda. Silencios durante cenas donde todos conversaban animadamente sobre temas que Mateo no entendía porque habían ocurrido durante días cuando él no estaba presente. Silencios cuando él intentaba contar algo sobre su día y nadie respondía, conversación simplemente continuando como si él no hubiera hablado. Silencios cuando preguntaba sobre planes familiares y respuesta era vaga mirada de Cristina y cambio de tema. Nada de eso estaba en documentos que Cristina distribuyó esa tarde.
Pero todo estaba en método. En sistema cuidadosamente construido durante 15 años de borrar a Mateo de narrativa familiar mientras lo mantenía físicamente presente como especie de testigo de su propia desaparición. Antes de cerrar esta reunión, dijo Mateo con voz que sorprendió incluso a él por su firmeza, falta una página. No fue grito. No fue acusación histérica. Fue declaración factual dicha con calma de quien finalmente entiende juego completo y está listo para jugar mano final. Sacó de mochila que había traído consigo un sobre gris, gastado por tiempo y por haber sido abierto y cerrado múltiples veces durante 3 semanas desde que lo encontró. No era suyo originalmente. Era de su padre. Era carta fechada 6 semanas antes de morir, escrita con caligrafía temblorosa de quien sabe que tiempo se acaba y que tiene cosas que decir antes de que sea demasiado tarde. La leyó despacio, articulando cada palabra para que no hubiera malentendido. Carta hablaba de pacto que su padre había hecho bajo presión. Hablaba de testamento que había sido modificado no una sino 3 veces durante último año de su vida. Hablaba de condición impuesta para mantener la paz, frase que su padre había puesto entre comillas como si ni siquiera él creyera que paz era palabra apropiada para describir lo que Cristina exigía. Hablaba de Mateo por su nombre completo, Mateo Andrés Villarreal Soto, con cariño que documentos oficiales no contenían. La mesa quedó inmóvil como fotografía congelada en momento exacto antes de que algo se rompe irreparablemente. Cristina intentó sonreír con esa sonrisa que usaba cuando necesitaba desarmar situación incómoda, pero sonrisa no encontró sostén en músculos de cara que de repente parecían no saber cómo formar expresión apropiada. Sus hijas se miraron entre sí con confusión de quien no está seguro si debe defender a madre o simplemente permanecer callada. Roberto el abogado se enderezó en silla como si estuviera preparándose para objeción legal pero claramente no sabía todavía qué objetar. Mateo no se detuvo. Mostró anexos que había descubierto durante 3 semanas de investigación obsesiva que lo había llevado a oficina de notario donde su padre había hecho testamento original. A banco donde su padre había mantenido cuenta que Cristina no mencionó en inventario, a doctor de su padre que recordaba conversaciones preocupantes sobre presión que paciente sentía en casa. Mostró correos impresos intercambiados entre Cristina y abogado que no era Roberto, abogado diferente, más discreto, que se especializaba en casos delicados de herencia disputada. Mostró minuta notarial de testamento que su padre había intentado hacer 3 meses antes de morir. Testamento que dividía herencia equitativamente entre todos los hijos pero que nunca fue finalizado porque Cristina descubrió intención y según notas del notario convenció a su padre de que eso causaría ruptura familiar irreparable. Mostró fechas que no cerraban. Fecha de última modificación de testamento, 2 semanas antes de muerte de su padre, cuando su padre estaba en hospital semiconsciente por medicación, versus fecha que Cristina había declarado. Fecha de transferencia de título de casa a nombre conjunto de padre y Cristina, hecho solo 3 meses antes de muerte aunque Cristina había implicado que había sido arreglo de años. Fechas de retiros grandes de cuenta bancaria de su padre durante últimos 6 meses. Retiros que coincidían con épocas donde su padre estaba particularmente ansioso según registros médicos de sus visitas por problemas cardíacos relacionados con estrés. No acusó con palabras inflamatorias. No necesitaba. Organizó. Presentó cronología. Dejó que hechos hablaran con voz más fuerte que cualquier acusación podría. Verdad no necesitó adjetivos. Necesitó solo fechas, documentos, firmas que no coincidían con narrativa que Cristina había construido. No me enterraste por error, dijo Mateo finalmente mirando directamente a ojos de Cristina que por primera vez en 15 años no pudieron sostener su mirada. Me enterraste para heredar tranquila. Para asegurarte de que cuando mi padre muriera, y sabías que moriría pronto porque doctores le habían dado pronóstico que tú ocultaste de mí, no habría nadie que cuestionara versión de historia donde yo no importaba. El aire en comedor cambió de densidad. Ya no era peso de mentiras sino peso de verdades finalmente dichas en voz alta. Nadie interrumpió porque interrumpir requeriría tener contraargumento y no había contraargumento posible contra documentación que Mateo había presentado. El cofre de madera tallada, el que su padre había hecho con propias manos años atrás cuando todavía tenía esperanza de que familia ensamblada podría funcionar.
Se abrió con clic seco cuando Cristina finalmente cedió y lo abrió revelando llave que no coincidía con ninguna cerradura de casa presente pero que coincidía con cerradura de caja fuerte en banco que padre de Mateo había mantenido en secreto incluso de Cristina. La llave era simbólica más que práctica. La puerta que realmente se había abierto era otra, puerta de versión de realidad que Cristina había sostenido durante años. Versión donde ella era viuda devota que solo quería lo mejor para familia y donde Mateo era hijo problemático que había elegido alejarse. Esa puerta se había abierto revelando verdad diferente, madrastra manipuladora que había pasado 15 años borrando sistemáticamente a hijastro incómodo que representaba primera vida de su esposo. Vida que ella quería que no existiera. Mateo se levantó sin prisa. No reclamó nada en voz alta porque reclamar implicaba que estaba pidiendo algo y él había pasado punto de pedir. Guardó sus documentos en mochila. Dejó copia de todo sobre mesa para que familia pudiera revisar con calma después de que shock inicial pasara. Caminó hacia puerta de comedor, pasando por pasillo donde fotografías en paredes documentaban historia familiar de última década donde él no aparecía. Afuera de Casa Colonial en San Miguel de Allende, noche estaba espesa con nubes bajas que amenazaban lluvia que Guanajuato necesitaba después de semanas de sequía, pero limpia en su honestidad. Aire nocturno no ocultaba nada, no fingía ser otra cosa que lo que era. Mateo caminó por calles empedradas que conocía desde niñez. Pasando por Plazuela donde solía jugar con su padre cuando era pequeño y cuando su padre todavía lo llamaba mijo y todavía actuaba como si amor de padre no fuera recurso finito que eventualmente se agotaría. Entendió caminando por esas calles iluminadas por faroles coloniales de luz amarilla que hay herencias que no se disputan en tribunales porque no son sobre dinero o propiedad. Son sobre verdad. Son sobre dejar registro de lo que realmente pasó para que cuando historia se cuente en futuro no sea solo versión de quien ganó sino también versión de quien sobrevivió. Y al hacerlo, al exponer verdad, el pacto con la sombra, ese acuerdo tácito de mentir colectivamente para mantener apariencias, pierde su refugio y su poder. La infancia de Mateo antes de Cristina había sido simple en mejor sentido de palabra. Su madre Laura había sido maestra de primaria en escuela pública de San Miguel. Mujer de sonrisa fácil y paciencia infinita que enseñaba a niños de segundo año a leer mientras cantaba canciones tradicionales mexicanas que hacían que aprender pareciera juego. Su padre Andrés había sido carpintero, artesano que trabajaba con maderas locales creando muebles que combinaban técnicas tradicionales con diseños modernos. No eran ricos pero eran cómodos, viviendo en casa modesta de 2 pisos en barrio tranquilo donde todos se conocían. Mateo recordaba domingos de su niñez temprana con claridad que sorprendía porque habían pasado más de 2 décadas. Domingos comenzaban con misa en parroquia de San Miguel Arcángel, esa iglesia icónica con su fachada rosa que turistas fotografiaban constantemente. Su madre se ponía vestido floreado y rebozo bordado que había sido de su abuela. Su padre usaba guayabera blanca planchada y pantalón de vestir. Mateo tenía que usar zapatos formales que le apretaban pero que su madre insistía eran apropiados para presentarse ante Dios. Después de misa caminaban al jardín principal donde vendedores ambulantes ofrecían helados y algodones de azúcar. Su padre compraba periódico y se sentaba en banca de hierro forjado leyendo mientras su madre y Mateo daban vueltas alrededor de jardín observando a artistas callejeros y músicos. Cuando calor se volvía insoportable bajo sol de mediodía regresaban a casa donde su madre preparaba comida, generalmente pozole verde que era especialidad suya, hecho con receta que su abuela le había enseñado. Con carne de puerco cocida por horas hasta que se deshacía en boca. Comían los 3 en mesa pequeña de cocina. No había formalidad. Su padre hacía chistes que no siempre eran graciosos pero que su madre reía de todos modos. Su madre preguntaba sobre semana de Mateo en escuela y realmente escuchaba respuestas en lugar de solo fingir atención. Su padre contaba sobre mueble que estaba construyendo o sobre cliente difícil que había tenido que manejar. Eran conversaciones ordinarias de familia ordinaria pero en esa ordinariez había calidez que Mateo solo apreciaría completamente después de que desapareciera. Las tardes de domingo su padre llevaba a Mateo a su taller. Taller era espacio mágico para niño de 6, 7, 8 años.
Olía a madera recién cortada y a barniz y a ese aroma particular de viruta que cubría piso como nieve color café. Herramientas colgaban de paredes organizadas con precisión obsesiva. Cada herramienta tenía su lugar marcado con contorno pintado en pared para que siempre supieras dónde regresarla. Banco de trabajo dominaba centro de espacio, superficie gastada por décadas de uso pero todavía sólida. Su padre le enseñaba mientras trabajaba. No lecciones formales sino conocimiento transmitido casualmente mientras lijaba o cortaba o ensamblaba. Cada tipo de madera tiene su personalidad, decía mientras mostraba diferencia entre pino suave y roble duro. Tienes que entender madera para trabajarla. No puedes forzarla. Tienes que encontrar su dirección natural y trabajar con ella, no contra ella. Lecciones sobre carpintería que Mateo después entendería eran también lecciones sobre vida. Mateo aprendió a usar herramientas bajo supervisión estricta de su padre. A los 7 le permitieron usar lija. A los 8 martillo para clavos pequeños. A los 9 sierra de mano para cortes simples bajo observación constante. No era tanto sobre construir habilidad práctica, aunque eso también, sino sobre construir vínculo. Sobre pasar tiempo juntos haciendo algo tangible que podían ver y tocar cuando terminaba. Su madre murió cuando Mateo tenía 8 años y medio. Cáncer de mama que fue diagnosticado tarde porque Laura había ignorado síntomas durante meses no queriendo preocupar a nadie. Para cuando finalmente fue a doctor y doctor insistió en estudios, enfermedad ya había metastizado. Tratamientos fueron agresivos pero inútiles. 6 meses desde diagnóstico hasta muerte que llegó en hospital de Guanajuato donde había sido transferida para cuidados paliativos porque San Miguel no tenía instalaciones adecuadas. Mateo recordaba despedirse de su madre en habitación de hospital que olía a desinfectante que no lograba ocultar olor subyacente de enfermedad. Ella estaba conectada a máquinas que hacían bip monótonamente marcando ritmo de vida que se apagaba. Había perdido cabello por quimioterapia y peso hasta que parecía esqueleto cubierto con piel delgada. Pero cuando Mateo entró su rostro se iluminó con sonrisa que todavía contenía amor aunque cuerpo ya no contenía fuerza. «Cuida a tu papá», le dijo con voz que apenas era susurro. «Él va a necesitarte más de lo que cree. Y no dejes que se olvide de que eres especial. Eres tan especial, mi niño hermoso». Últimas palabras que Mateo escucharía de su madre antes de que medicación la sumiera en inconsciencia de la que nunca despertaría. El año después de muerte de su madre fue el más oscuro de vida de Mateo hasta ese momento. Su padre se hundió en depresión que no admitía tener. Iba a trabajo cada día, cumplía con obligaciones, mantenía apariencias. Pero en casa era fantasma. Comían en silencio. No había más chistes malos. No había más tardes en taller donde su padre explicaba cosas mientras trabajaba. Había solo vacío donde madre había estado y donde conexión con padre había existido. Mateo intentó llenar vacío siendo hijo perfecto. Sacaba buenas calificaciones. Mantenía su cuarto ordenado. No causaba problemas. Cocinaba recetas simples que había visto a su madre preparar aunque salían terribles porque cocinar no era talento genético que se heredaba automáticamente. Pero nada de eso alcanzaba a su padre que estaba perdido en dolor que no sabía procesar. Fue tía de Mateo, Patricia, hermana de su madre, quien insistió que su padre necesitaba ayuda. Ayuda no en forma de terapia porque en México de provincias de esa época hombres no iban a terapia. Ayuda en forma de vida social, de salir de casa, de no estar solo con fantasma de esposa muerta. Patricia arrastraba a Andrés a eventos sociales. Cenas en casa de amigos. Reuniones de artesanos locales que se juntaban mensualmente. Fiestas patronales donde había obligación social de aparecer. Fue en una de esas reuniones de artesanos que Andrés conoció a Cristina. Ella era nueva en San Miguel, habiendo llegado de Monterrey 6 meses atrás. Era divorciada con 2 hijas de matrimonio anterior, viviendo en San Miguel porque había heredado propiedad de tía que murió y porque quería comenzar vida nueva lejos de ciudad que contenía demasiados recuerdos malos. Era atractiva de manera discreta, no llamativa sino elegante. Sabía cómo moverse en círculos sociales. Sabía qué decir para hacer que hombre viudo se sintiera visto de manera que no había sido visto en mucho tiempo.
Comenzaron a verse con frecuencia, que alarmó a Patricia, pero que Patricia no quiso cuestionar demasiado porque parte de ella estaba aliviada de que su cuñado finalmente mostraba señales de querer vivir otra vez. Cristina era atenta. Cocinaba para Andrés. Lo escuchaba hablar sobre Laura sin parecer celosa de mujer muerta. Conoció a Mateo con sonrisas y comentarios amables sobre qué guapo muchacho y qué bien educado, lo que claramente significaba que su padre había hecho buen trabajo como padre soltero. Se casaron 2 años después de muerte de Laura. Patricia pensó que era demasiado pronto, pero no dijo nada porque no era su lugar dictar timetable de duelo de otra persona. Mateo, que tenía 10 años, no sabía qué pensar. Parte de él quería que su padre fuera feliz. Parte de él sentía que esto era traición a memoria de su madre. Parte de él estaba asustado de lo que significaría tener madrastra, palabra que venía cargada con connotaciones negativas de cuentos que había leído. La boda fue evento pequeño. Solo familia cercana y amigos íntimos. Cristina usó vestido color marfil elegante pero no extravagante. Andrés usó traje que había comprado especialmente. Mateo fue padrino de anillos, caminando por pasillo de iglesia con cojín de seda sostendo argollas de oro. Durante ceremonia se puso de pie junto a su padre, sintiendo peso de nueva familia que estaba creándose y preguntándose dónde exactamente encajaría él en esta configuración. Cristina y sus hijas se mudaron a casa de los Villarreal una semana después de boda. Casa de 2 pisos que había sido hogar de Mateo desde que nació, súbitamente se sintió llena. Mónica y Paulina, que tenían 12 y 14 años respectivamente, trajeron sus cosas llenando espacios que habían sido solo de Mateo. Baño que había compartido solo con su padre ahora era compartido por 5. Sala que había sido tranquila ahora tenía constante sonido de televisión que hermanas veían. Cocina que había sido territorio de su madre, donde recuerdos de ella todavía vivían, fue reorganizada completamente por Cristina, que quería todo a su manera. Los primeros meses Cristina fue sutil en su transformación de la casa y de la familia. Cambios aparecían pequeños y razonables cuando se hacían individualmente. Solo cuando Mateo después miraría hacia atrás vería patrón. Fotografías de Laura que habían estado en sala fueron movidas gradualmente a habitaciones menos prominentes. Primero a pasillo de segundo piso. Luego a cuarto de Mateo. Eventualmente a cajas en bodega bajo pretexto de que reenmarcarlas mejor, pero reenmarcado nunca sucedía. Recetas de Laura que estaban en caja de lata en cocina desaparecieron. Cristina dijo que las había guardado en lugar seguro porque eran obviamente importantes recuerdos familiares, pero cuando Mateo preguntó después dónde estaban, Cristina no podía recordar exactamente dónde las había puesto y eventualmente dejó de buscar. Mateo sospechaba que habían sido tiradas, pero no podía probarlo y acusar sin pruebas solo lo haría parecer hostil hacia madrastra, que todos decían estaba haciendo esfuerzo sincero. Rutinas familiares cambiaron. Domingos que habían sido sagrados para misa y comida familiar ahora eran organizados alrededor de preferencias de Cristina y sus hijas. Si ellas querían ir de compras a Querétaro, domingo era día de compras. Si querían quedarse en casa viendo películas, domingo era día de películas. Mateo y su padre adaptaban. Era más fácil que negociar. Cenas familiares se volvieron diferentes en tono. Laura había dirigido conversaciones asegurando que todos participaban. Cristina permitía que conversación fluyera naturalmente, lo que en práctica significaba que ella y sus hijas dominaban discusiones sobre temas que les interesaban, moda, chismes sobre vecinos, programas de televisión. Mientras Andrés y Mateo comían mayormente en silencio. Cuando Mateo intentaba contribuir con algo sobre su día en escuela o sobre proyecto que estaba haciendo, respuesta era típicamente murmuro distraído y conversación continuaba en dirección que había estado yendo. Relación de Mateo con su padre sufrió bajo nueva configuración. Tardes de domingo en taller se volvieron menos frecuentes. Cristina necesitaba ayuda con algo o había evento familiar al que tenían que asistir. Cuando sí iban a taller, su padre estaba distraído, mente claramente en otro lugar. Lecciones casuales sobre carpintería se detuvieron. Trabajaban lado a lado pero en silencio donde antes había conversación. Mateo comenzó a sentirse como visita en su propia casa. No porque alguien fuera explícitamente cruel. Cristina nunca lo insultó. Nunca lo castigó injustamente.
Nunca lo hizo sentir no bienvenido a través de acciones específicas que pudiera señalar. Pero había frialdad en cómo ella interactuaba con él. Sonrisas que no llegaban a ojos. Abrazos que eran dados por obligación social, no por afecto. Conversaciones que eran corteses pero superficiales. Sus medias hermanas seguían ejemplo de su madre. No eran activamente malas con Mateo. Solo lo ignoraban mayormente. No lo incluían en sus juegos o actividades. No lo invitaban cuando salían con amigos. Cuando tenían que interactuar por necesidad lo hacían con cortesía mínima requerida por civilidad básica pero sin calor. El cambio más significativo vino durante segundo año de matrimonio cuando Cristina anunció que estaba embarazada. Andrés estaba eufórico de manera que Mateo no lo había visto desde antes de muerte de Laura. Cristina brillaba con satisfacción de mujer que ha consolidado su posición. Mónica y Paulina estaban emocionadas sobre tener hermano o hermana bebé. Mateo se sintió extrañamente ansioso de manera que no podía articular completamente. El bebé, niña que nombraron Sofía, nació cuando Mateo tenía 13 años. Y con su nacimiento dinámica familiar solidificó en patrón que continuaría durante años siguientes. Andrés estaba obsesionado con bebé de manera que nunca había estado con Mateo. No porque no había amado a Mateo sino porque era padre joven primerizo con Laura y había estado aprendiendo mientras avanzaba. Ahora era padre experimentado y además esta era su oportunidad de tener familia completa que sentía que primera vez le había sido robada por muerte prematura de Laura. Cristina usó bebé como herramienta de consolidación. Familia ahora giraba completamente alrededor de necesidades de Sofía. Horarios. Planes. Recursos financieros. Todo se organizaba considerando primero bebé. Mateo entendía que era normal hasta cierto punto. Bebés requieren atención. Pero había algo más. Había mensaje implícito, esta es familia real. Tú eres remanente de familia anterior. Durante adolescencia Mateo pasó más y más tiempo fuera de casa. Después de escuela iba a biblioteca pública donde podía estudiar en paz. Fines de semana ofrecía voluntariamente para trabajar en taller de su padre no porque necesariamente amaba carpintería en sí sino porque era espacio donde sentía conexión con pasado cuando las cosas eran más simples. Su padre agradecía ayuda pero raramente tenía conversaciones profundas como solían tener. Trabajaban lado a lado pero separados por silencio creciente. Tía Patricia notaba cambios. Durante visitas observaba cómo Mateo se había vuelto callado, cómo se sentaba en periferia de reuniones familiares, cómo su padre parecía no notar esta transformación. Intentó hablar con Andrés sobre sus preocupaciones pero Andrés la descartaba. Mateo está bien. Es adolescente. Todos los adolescentes se vuelven callados y distantes. Es normal. Pero no era normal. No era distancia de adolescencia típica. Era distancia de persona que está siendo sistemáticamente excluida de su propia familia y que ha dejado de pelear por inclusión porque pelear solo hace que la exclusión sea más obvia y dolorosa. Cuando Mateo cumplió 18 años y terminó preparatoria, decisión de ir a universidad en otra ciudad no fue decisión sobre educación. Fue decisión sobre supervivencia. Necesitaba salir de esa casa antes de que desapareciera completamente. Aplicó a varias universidades eligiendo deliberadamente aquellas que estaban lejos de San Miguel. Fue aceptado en Universidad Autónoma de Querétaro para estudiar diseño industrial con enfoque en muebles y artesanía contemporánea. Su padre lo apoyó financieramente pagando colegiatura y dándole mensualidad modesta para vivir aunque Cristina había argumentado que Mateo debería pagar su propia educación ya que era adulto. Mateo sospechaba que dinero venía de ahorros personales de su padre no de cuenta familiar conjunta pero no preguntó. Aceptó con gratitud y se fue con alivio que apenas ocultaba. Años de universidad fueron liberadores. Mateo vivió en departamento compartido con 2 compañeros de clase. Estudió diseño y técnicas de construcción. Trabajó medio tiempo en taller de restauración de muebles antiguos aprendiendo habilidades especializadas que complementaban educación formal. Hizo amigos que lo conocieron como Mateo no como hijo de Andrés o como hijastro incómodo de Cristina. Visitaba San Miguel solo ocasionalmente. Navidades generalmente porque su padre insistía. Cumpleaños de su padre.
Eventos importantes. Cada visita confirmaba que había hecho decisión correcta al irse. Casa se sentía menos como hogar cada vez. Su cuarto había sido convertido en cuarto de juegos para Sofía. Sus cosas habían sido empacadas en cajas y guardadas en bodega. Era visita no residente. Durante esos años conversaciones con su padre eran mayormente por teléfono. Llamadas semanales cortas donde intercambiaban información básica. ¿Cómo va escuela? Bien. ¿Cómo va trabajo? Bien. ¿Cómo está Sofía? Creciendo rápido. Conversaciones que comunicaban hechos pero no sentimientos. Mateo quería preguntarle a su padre, ¿me extrañas, notas mi ausencia, te arrepientes de cómo las cosas se desarrollaron? Pero no preguntaba porque tenía miedo de respuestas. Se graduó de universidad con honores. Su padre asistió a ceremonia de graduación. Cristina no. Tenía compromiso previo que no podía cancelar. Su padre tomó fotografías de Mateo con toga y birrete. Cenaron juntos en restaurante del centro de Querétaro. Conversación fue ligeramente menos superficial que usual. Su padre preguntó sobre planes futuros. Mateo dijo que había conseguido trabajo en taller de restauración especializado en Querétaro con salario decente y oportunidades de crecimiento. Pensé que tal vez regresarías a San Miguel, dijo su padre con tono que pretendía ser neutral pero que contenía decepción apenas oculta. Puedes trabajar conmigo. Eventualmente taller sería tuyo. Mateo consideró cómo responder. No puedo regresar, papá. ¿Sabes por qué no puedo? Pero no lo dijo. En lugar de eso dijo tengo buena oportunidad aquí. Quiero aprovecharla. Y su padre asintió y no presionó porque presionar requeriría reconocer dinámicas familiares que ambos fingían no existir. Los siguientes años Mateo construyó vida independiente. Carrera que le daba satisfacción. Círculo de amigos. Departamento propio. Ocasionalmente salía con mujeres aunque relaciones nunca se desarrollaban en algo serio porque Mateo reconocía que cargaba equipaje emocional de familia disfuncional que hacía difícil confiar completamente en intimidad. Visitaba San Miguel raramente. Quizás 3 veces al año. Estancias breves. Llegaba. Cumplía con obligación social. Se iba aliviado. Durante ese periodo salud de su padre comenzó a deteriorar. Primero fueron síntomas menores que Andrés descartaba. Fatiga que atribuía a edad. Dolor de pecho que decía era solo acidez. Falta de aliento que explicaba cómo estar fuera de forma. Cristina eventualmente lo forzó a ver doctor cuando síntomas se volvieron imposibles de ignorar. Diagnóstico fue enfermedad cardíaca avanzada. Arterias bloqueadas. Corazón debilitado. Doctor recomendó cirugía de bypass inmediatamente pero también advirtió que en condición actual de su padre cirugía era riesgosa. Andrés decidió intentar manejar condición con medicamentos primero con esperanza de fortalecer corazón suficiente para que cirugía fuera más segura. Cristina llamó a Mateo para informarle. Conversación fue clínica. Tu padre está enfermo. Enfermedad cardíaca. Necesita tratamiento. Pensé que debería saber. No había emoción en su voz. Era entrega de información no búsqueda de apoyo emocional. Mateo preguntó si debería regresar a San Miguel. Cristina dijo no necesariamente ahora. Ya veremos cómo se desarrolla. Mateo regresó de todos modos. Tomó semana de vacaciones de trabajo y pasó tiempo con su padre. Visitaba diariamente. A veces sentados en silencio porque su padre estaba exhausto. A veces conversaciones que tocaban superficie de cosas más profundas sin realmente sumergirse. Su padre mencionó que había estado pensando sobre su legado. ¿Sobre qué dejaría atrás? Mateo pensó que se refería a muebles y trabajo. No entendió que su padre estaba hablando de cosas más complejas. Una tarde su padre le dijo algo que Mateo no entendió completamente hasta años después. Cometí errores, Mateo. Errores que son difíciles de arreglar ahora. Pero quiero que sepas que siempre fuiste mi hijo. Siempre. Mateo dijo: lo sé, papá, está bien, no te preocupes por eso ahora.
Pero había urgencia en ojos de su padre que sugería que no era solo expresión casual de afecto sino confesión de algo más grande. Condición de su padre mejoró temporalmente con medicamentos. Suficiente para que regresara a trabajo en taller aunque en capacidad reducida. Mateo regresó a Querétaro sintiendo cierto alivio. Su padre estaría bien. Tendrían más tiempo. Cosas que necesitaban ser dichas podrían esperar. Pero tiempo no esperó. 3 meses después Mateo recibió llamada de madrugada. Voz de Cristina emocionalmente plana entregando noticia que cambiaría todo. Tu padre sufrió infarto masivo. Murió en camino al hospital. Lo siento. Mateo manejó de Querétaro a San Miguel en aturdimiento. 3 horas en carretera que no recordaría después. Llegó a casa que había sido de su padre para encontrar que ya estaba llena de gente. Familiares. Vecinos. Amigos. Todos ofreciendo condolencias. Cristina centro de atención recibiendo abrazos y palabras de consuelo. Sus hijas llorando de manera que parecía genuina. Sofía de 12 años confundida por todo. Mateo se sintió extraño en escena de duelo de su propio padre. No sabía dónde pararse. No sabía cómo actuar. Gente lo reconocía y ofrecía condolencias pero brevemente como obligación social antes de regresar a consolar a Cristina que era viuda obviamente más afectada. Mateo observó todo sintiendo desconexión surrealista. Mi padre murió. Debería estar devastado. Y lo estaba. Pero devastación estaba envuelta en capas de complicación que hacían difícil acceder a dolor puro. Funeral fue 2 días después. Ceremonia en parroquia de San Miguel Arcángel donde sus padres se habían casado décadas atrás donde su padre se había vuelto a casar con Cristina. Iglesia estaba llena. Andrés había sido conocido y respetado en comunidad. Artesanos que había mentoreado. Clientes satisfechos. Amigos de toda vida. Mateo se sentó en primera banca como se esperaba de hijo. Pero Cristina controlaba todos los aspectos de servicio. Ella había elegido lecturas. Ella había seleccionado música. Ella había escrito obituario que apareció en periódico local describiendo a Andrés como esposo devoto de Cristina, padre amoroso de Mónica, Paulina y Sofía. Mateo era mencionado solo como hijo de matrimonio previo como si fuera nota al pie en historia de vida de su padre. Durante servicio párroco habló sobre el legado de Andrés. Sobre su trabajo. Su fe. Su dedicación a familia. Miró a Cristina y sus hijas cuando hablaba de familia. No miró a Mateo. No porque fuera intencional pero porque narrativa que Cristina había construido durante 15 años era tan completa que incluso párroco que había conocido a Andrés desde antes de segundo matrimonio había internalizado idea de que familia real era Cristina y sus hijas. En cementerio mientras bajaban ataúd a tierra Mateo intentó llorar pero lágrimas no venían. No porque no sentía pérdida. Sentía pérdida profunda. Pero había algo bloqueando emoción. Había rabia mezclada con tristeza. Rabia por todos los años perdidos. Por conversaciones no tenidas. Por relación que se había deteriorado gradualmente hasta que casi nada quedaba excepto forma vacía de lo que padre e hijo deberían ser. Después de funeral hubo recepción en casa. Comida tradicional de duelo. Tamales. Pan. Café de olla servido en tazas de barro. Gente comía y compartía recuerdos de Andrés. Mateo circuló mecánicamente aceptando condolencias que sonaban sinceras pero que parecían dirigidas a persona que no era él exactamente. Eres el hijo, ¿verdad? Debe ser muy difícil. Lo siento mucho. Y Mateo asentía y murmuraba gracias sabiendo que no entendían y que él no podía explicar complejidad de lo que sentía. 3 semanas después vino convocatoria para reunión familiar. Para lectura de testamento y distribución de herencia. Mateo no esperaba gran cosa. Su padre había vivido cómodamente pero no era rico. Casa. Taller con equipo. Ahorros modestos. Mateo asumió que todo iría a Cristina como era costumbre legal cuando esposo moría sin testamento específico diferente. Pero había testamento. Cristina había asegurado eso.
Y testamento había sido diseñado para completar proceso que había comenzado 15 años atrás, borrado oficial de Mateo de familia Villarreal. Lo que Mateo no sabía mientras se sentaba en ese comedor esperando que Cristina distribuyera papeles era que su padre había intentado cambiar testamento 3 veces durante el último año de su vida. Primera vez fue 6 meses antes de morir. Andrés había contactado notario diferente, no el notario de familia que Cristina prefería, y había comenzado proceso de redactar nuevo testamento que dividía herencia equitativamente entre todos sus hijos incluyendo Mateo. Cristina descubrió cuando revisaba correspondencia de su esposo, hábito que había desarrollado años atrás justificándolo como manejo apropiado de asuntos familiares. Confrontó a Andrés con frialdad calculada. No gritó. No hizo escena. Explicó con lógica que parecía razonable en superficie que cambiar testamento ahora causaría problemas familiares. Que Mónica y Paulina verían como rechazo. Que Mateo estaba bien establecido en Querétaro y no necesitaba herencia de manera que sus hermanas menores necesitarían. Que mantener paz familiar era más importante que distribución precisa de bienes materiales. Andrés, débil por enfermedad y por años de condicionamiento donde argumentos de Cristina eventualmente prevalecían, cedió. Instruyó a notario que detuviera proceso. Pero culpa lo comió. Semanas después intentó otra vez con diferente notario. Otra vez Cristina descubrió. Otra vez presentó argumentos. Esta vez agregó amenaza implícita: si insistes en esto tendré que considerar si nuestro matrimonio puede continuar. No puedo vivir con hombre que no confía en mi juicio sobre lo que es mejor para nuestra familia. Idea de enfrentar divorcio mientras estaba enfermo y vulnerable era insoportable para Andrés. Cedió otra vez. Pero escribió carta. Carta que guardó en lugar que sabía Cristina no buscaría, en caja de herramientas en taller entre manuales viejos y papeles de garantía de equipo comprado hace años. Carta dirigida a Mateo explicando todo. Explicando que había querido dejarlo incluido en herencia pero que había sido presionado a no hacerlo. Explicando que lo amaba aunque no había sabido cómo mostrarlo apropiadamente durante años finales. Mateo encontró carta durante días después de funeral cuando fue a taller para comenzar proceso de limpiar y organizar pertenencias de su padre. Taller que Cristina ya había dicho que planeaba vender junto con equipo. Mateo pasaba dedos por banco de trabajo donde había trabajado junto a su padre décadas atrás recordando lecciones sobre madera y vida. Abrió caja de herramientas buscando algo, no estaba seguro que pudiera conservar como recuerdo tangible de su padre. Entre herramientas encontró sobre con su nombre escrito con letra temblorosa de su padre. Dentro estaba carta de 3 páginas. Mateo la leyó sentado en banco de trabajo mientras luz de tarde entraba por ventana de taller iluminando partículas de polvo que flotaban en aire. Con cada línea que leía entendía más. No solo sobre testamento sino sobre últimos 15 años enteros. Su padre había sido débil pero no malicioso. Había amado a Mateo pero había amado también a Cristina y a paz doméstica que ella proporcionaba. Había elegido camino de menor resistencia repetidamente hasta que pequeñas concesiones se habían acumulado en rendición total. Había visto lo que estaba pasando, como Mateo estaba siendo gradualmente eliminado de familia, pero había racionalizado que Mateo era fuerte, que estaría bien, que era mejor evitar conflicto que confrontar injusticia. Carta terminaba con disculpa y con instrucción. Lo siento por no ser padre que merecías durante estos años. Lo siento por elegir paz sobre ti. Hay documentos en caja fuerte del banco. Cuenta número 4782. Llave está donde solías poner tus dibujos. Esos documentos muestran verdad. Úsalos si necesitas. Mateo supo inmediatamente a qué se refería. Cuando era niño guardaba dibujos que hacía en sobre en estante de taller. Lugar especial que solo él y su padre conocían. Fue a estante. Sobre todavía estaba ahí aunque dibujos habían sido reemplazados por llave de caja fuerte. Al día siguiente Mateo fue a banco. Presentó llave y documentación necesaria. Accedió a caja fuerte que su padre había mantenido sin conocimiento de Cristina. Dentro encontró copias de todos los testamentos que su padre había intentado hacer. Encontró correspondencia con notarios.
Encontró emails intercambiados entre su padre y Cristina donde ella argumentaba contra inclusión de Mateo usando frases que revelaban manipulación calculada, no solo preocupación legítima por paz familiar. Encontró notas escritas por su padre documentando conversaciones con Cristina. Fechas. ¿Qué fue dicho? Como ella presentaba argumentos que sonaban razonables pero que servían propósito de excluir a Mateo. Era evidencia clara de que testamento final no había sido decisión libre de su padre sino resultado de presión sistemática durante periodo cuando estaba vulnerable por enfermedad. Mateo había pasado siguiente 3 semanas organizando esta evidencia. Verificando fechas. Haciendo copias. Consultando con abogado sobre implicaciones legales. Abogado le dijo que tenía caso fuerte para impugnar testamento. Que presión indebida sobre persona enferma era fundamento legal válido. Pero abogado también advirtió que el litigio sería largo, costoso, emocionalmente agotador y que dividiría familia permanentemente. Mateo consideró opciones. Podía pelear en corte. Probablemente ganaría algo aunque no todo. O podía exponer verdad en contexto familiar no legal. No para reclamar dinero sino para reclamar verdad. Para asegurar que cuando historia de su familia fuera contada en futuro no sería solo versión de Cristina donde ella era viuda víctima y él era hijo ingrato distante. Eligió segundo camino. Y por eso estaba sentado en ese comedor con sobre gris conteniendo evidencia que destruiría narrativa que Cristina había construido durante 15 años. Cuando Mateo terminó su presentación, cuando había mostrado cada documento, cuando había leído partes relevantes de carta de su padre, cuando había organizado cronología que no dejaba dudas sobre lo que había pasado. Silencio en comedor era absoluto. No era silencio de shock. Era silencio de verdad finalmente reconocida. Cristina intentó recuperar control de situación con frases que había usado exitosamente durante años. Esto es malentendido. Tu padre estaba confundido por medicación. Yo solo quería lo mejor para todos. Pero frases sonaban vacías cuando dichas contra documentación que Mateo había presentado. Nadie más en mesa las defendió. Sus propias hijas miraban a su madre con expresión que mezclaba confusión y decepción. Mónica fue primera en hablar. Mamá, ¿esto es verdad? ¿Presionaste al papá Andrés para cambiar testamento? Su voz contenía herida de descubrir qué persona que admirabas era capaz de manipulación que habías pensado estaba por debajo de ella. Cristina no respondió directamente. Su entrenamiento de años de manejar situaciones sociales difíciles le dijo que silencio era mejor que admisión. Pero silencio en contexto era admisión en sí. Paulina miró a Mateo. Lo siento. No sabíamos. Pensábamos, no sé qué pensábamos. Que simplemente no estabas interesado en ser parte de familia. Palabras sonaban sinceras aunque llegaban tarde. Años demasiado tarde. Roberto el abogado guardó documentos que había estado revisando y se levantó. Cristina, necesitamos hablar en privado. Hay implicaciones legales aquí que necesitas entender. Su tono profesional pero también contenía juicio implícito. Mateo se levantó también. Había dicho lo que había venido a decir. Había mostrado lo que había venido a mostrar. No esperó a ver cómo familia procesaría esto. No necesitaba ver desenlace inmediato. Sabía que esto tomaría tiempo. Que Cristina intentaría reconstruir alguna versión de su narrativa. Que algunas personas creerían su versión y otras creerían a Mateo. Que verdad como siempre sería complicada y contestada. Pero había hecho lo que necesitaba hacer. Había roto silencio que había sido impuesto sobre él durante 15 años. Había dado voz a su experiencia. Había documentado para registro histórico lo que realmente había pasado. Y eso era suficiente. Salió de casa sin mirar atrás. En calle Calor de Guanajuato era intenso aunque era tarde en día. Caminó sin dirección particular pasando por calles que conocía desde infancia. Pasó frente a parroquia donde había ido a misa con sus padres décadas atrás. Pasó por plaza donde había jugado de niño. Pasó por edificios coloniales pintados en colores vibrantes que turistas fotografiaban constantemente. Elena, su novia de 2 años que vivía en Querétaro, había ofrecido venir con él para reunión familiar.
Mateo había dicho no. Esto necesito hacerlo solo. Pero ahora la llamó. Ella contestó inmediatamente. ¿Cómo fue? Mateo intentó explicar pero palabras no capturaban complejidad. Finalmente dijo fue necesario. Difícil pero necesario. Elena entendió sin necesidad de detalles. Te recojo en tu hotel en 1 hora. Cenamos. Me cuentas todo. Y Mateo sintió gratitud por tener al menos una persona en su vida que lo veía completamente. En semanas siguientes hubo repercusiones de confrontación. Roberto como abogado de familia contactó a Mateo para negociar. Propuso acuerdo donde Mateo recibiría porcentaje mayor de herencia que 50,000 pesos simbólicos originalmente especificados. Mateo consultó con su propio abogado y eventualmente aceptó acuerdo que le daba 30% de herencia total. No porque era justo, división justa habría sido 40% dado que había 4 hijos, pero porque lucha adicional no valía costo emocional. Más importante que dinero fue cambio en cómo familia lo trataba. Mónica comenzó a contactarlo regularmente, invitándolo a café cuando estaba en Querétaro, haciendo esfuerzo de reconstruir relación que nunca había tenido apropiadamente. Paulina era más distante pero enviaba mensajes ocasionales. Hasta Sofía, que tenía 12 años y que había sido completamente parte de narrativa de Cristina, empezó a hacer preguntas sobre hermano mayor que apenas conocía. Cristina nunca se disculpó directamente. Pero su control sobre familia se había roto. Sus hijas veían ahora con ojos críticos. Su posición social en San Miguel se había dañado porque aunque Mateo no había hecho público los detalles de su confrontación, las cosas se filtraron como siempre se filtran en comunidades pequeñas. Gente empezó a verla diferente. Viuda devota se convirtió en viuda que tal vez no era tan devota. Madrastra que había hecho lo mejor se convirtió en madrastra sobre quien había preguntas. Mateo usó su parte de herencia para abrir su propio taller de restauración en Querétaro. Pequeño espacio que olía a madera y barniz como taller de su padre. Contrató 2 aprendices y comenzó a tomar proyectos restaurando muebles antiguos para museos y coleccionistas. Trabajo era técnicamente exigente pero satisfactorio, de manera que solo trabajo con manos puede ser. Se casó con Elena 2 años después de muerte de su padre. Ceremonia pequeña en Querétaro con amigos cercanos. Mónica y Paulina asistieron. Cristina no. Envió regalo caro con tarjeta que decía mejores deseos pero no vino personalmente. Mateo no lo tomó personalmente. Entendía que su presencia habría sido incómoda para todos. Tuvieron hijo que nombraron a Andrés como su padre. Y cuando pequeño Andrés tenía edad suficiente para entender, Mateo le contaba historias sobre abuelo que nunca conoció. No historias que endulzaban verdad, pero tampoco historias que solo pintaban partes oscuras. Historias completas sobre hombre complejo que había hecho bien y mal, que había amado imperfectamente, que había fallado en proteger a su hijo pero que había intentado corregir error al final aunque demasiado tarde. Le contaba estas historias mientras trabajaban juntos en taller, Mateo enseñando a su hijo sobre madera como su padre le había enseñado. Cada tipo de madera tiene personalidad. Tienes que entenderla para trabajarla. No puedes forzarla. Tienes que encontrar su dirección natural y trabajar con ella, no contra ella. Lecciones sobre carpintería que seguían siendo lecciones sobre vida. En 5º aniversario de muerte de su padre, Mateo regresó a San Miguel. No para visitar a Cristina sino para visitar tumba. Fue solo en mañana cuando cementerio estaba vacío. Se paró frente a lápida de granito gris con nombre de su padre grabado y fechas que enmarcaban vida que había sido más complicada de lo que números podían capturar. Trajo flores, cempasúchil que su padre había amado porque decía que color naranja brillante era como capturar sol, y las colocó en vaso de metal junto a lápida. Se quedó ahí de pie sin saber qué decir. Eventualmente habló en voz alta aunque sabía que estaba hablando solo a aire. No te perdoné completamente, papá. No sé si alguna vez lo haré. Hiciste daño que no se repara con intenciones póstumas. Pero entiendo que fuiste humano. Que estabas débil cuando deberías haber sido fuerte. Que elegiste mal cuando deberías haber elegido bien. Y que al final intentaste hacer lo correcto aunque fuera tarde. Supongo que eso cuenta para algo.
Y quiero que sepas que tu legado no es solo lo que pasó en los últimos años. También es las tardes en taller cuando era niño. Las lecciones que me enseñaste. La forma en que me mostraste que trabajar con manos tiene dignidad. Eso también es parte de lo que dejaste. Y eso lo estoy pasando a mi hijo. Entonces de alguna manera sigues aquí. No perfecto. No idealizado. Pero real. Y real es suficiente. Mateo permaneció unos minutos más y luego se fue. Mientras caminaba hacia salida de cementerio pasó por tumba reciente. Detuvo cuando vio nombre, Laura Soto de Villarreal. Su madre. Había estado enterrada ahí durante 24 años, pero era primera vez que Mateo venía solo a visitar desde era adolescente. Se arrodilló junto a tumba de su madre. Fotografía en lápida mostraba mujer joven sonriendo, tomada probablemente años antes de enfermedad. Se veía feliz en foto. Se veía como alguien que no sabía que vida sería corta. Como alguien que creía que tendría tiempo suficiente para criar a su hijo hasta adultez. Te extrañé, mamá. Durante todos estos años te extrañé. No solo tu presencia física sino lo que representabas. Seguridad. Amor incondicional. Familia que funcionaba. Cuando moriste todo cambió. Y pasé años pensando que fue tu partida lo que rompió las cosas. Pero ahora entiendo que lo que pasó después no fue tu culpa. Fue elección que papá hizo. Fue sistema que Cristina construyó. Fuiste solo primera tragedia que permitió segunda tragedia suceder. Y quiero que sepas que estoy bien. Finalmente estoy bien. Tengo vida buena. Familia propia. Trabajo que me satisface. No te fallé. No dejé que lo que pasó me destruyera completamente. Entonces en ese sentido cumplí lo que me pediste. Sobreviví. Y más que sobrevivir, viví. Se levantó limpiando tierra de sus rodillas. Sol de mañana estaba calentándose. Cementerio estaría pronto lleno de visitas para Día de Muertos que se acercaba. Familias trayendo ofrendas a sus muertos. Flores y velas y comida favorita de fallecidos. Tradición mexicana de honrar memoria sin fingir que muerte no pasó. Mateo pensó que tal vez regresaría para Día de Muertos. Traería ofrenda apropiada para sus padres. No para Cristina cuando eventualmente muriera. Ella no merecía su esfuerzo. Pero para sus padres, complejos, falibles, humanos. Recordándolos como eran no como quería que hubieran sido. Salió de cementerio y regresó a Querétaro y a vida que había construido. En días siguientes reflexionó sobre confrontación de hace años. ¿Había valido pena? ¿Cambió algo fundamental? ¿Había traído cierre real? Respuestas eran complicadas como siempre son para preguntas importantes. Si había valido pena porque verdad importa incluso cuando llega tarde. Había cambiado algunas cosas, relaciones con medio hermanas, registro histórico de lo que pasó, su propia capacidad de pararse firme contra injusticia. Pero no había cambiado otras cosas, años perdidos seguían perdidos, dolor causado seguía causado, dinámicas familiares seguían siendo complicadas. Cierre no era palabra correcta para lo que había logrado. Era más como apertura. Apertura de espacio para su verdad existir junto a otras verdades. Para complejidad reemplazar narrativa simple. Para el ser visto como persona completa no como personaje en historia de alguien más. Y quizás eso era suficiente. Quizás en vida real no obtienes finales perfectos donde todo se resuelve limpiamente. Obtienes momentos de verdad donde stands for tu realidad aunque nadie más la valide. Y luego continúas viviendo con esa verdad como fundamento en lugar de mentiras de otra persona. Mateo continuó construyendo vida. Taller prosperó. Su hijo creció sano y feliz en ambiente de amor que Mateo se aseguró de proporcionar consistentemente. Elena era pareja sólida que lo apoyaba sin intentar arreglar partes de él que no necesitaban arreglo. Ocasionalmente pensaba en Cristina preguntándose si alguna vez reflexionaba sobre lo que había hecho. Si alguna vez sentía remordimiento o si había logrado racionalizar sus acciones tan completamente que dormía en paz creyendo que había hecho lo necesario para proteger a sus hijas. Mateo sospechaba que era segundo.
Gente como Cristina rara vez admite fault interno. Siempre encuentra manera de ser víctima de circunstancias o héroe de narrativa alternativa. Años después Mateo recibió llamada de Mónica. Mamá está enferma. Cáncer de pulmón. Avanzado. Doctores dicen meses no años. Pensé que debería saber. Mateo no sabía cómo sentir. No sentía satisfacción vindictiva. No sentía compasión particular. Sentía principalmente nada, que era su manera de haber cerrado esa puerta emocionalmente. Pregunta si quieres visitarla. Ella ha preguntado por ti. Dice que hay cosas que necesita decirte antes. No sé si es sincero o si solo busca hacer las paces en último momento para limpiar conciencia. Mateo consideró. Parte de él era curiosa. ¿Qué exactamente quería Cristina decirle? ¿Disculpa? ¿Explicación? ¿Justificación final de sus acciones? Otra parte no quería dar satisfacción de su presencia como audiencia para performance final. Decidió ir. No por ella sino por sí mismo. Para cerrar capítulo completamente. Para asegurarse de que en futuro cuando mirara atrás no se preguntaría qué habría pasado si hubiera dado oportunidad a conversación final. Fue a San Miguel. Cristina estaba en hospital privado. Habitación olía a antiséptico que no lograba ocultar olor subyacente de enfermedad terminal. Ella estaba en cama conectada a oxígeno y fluidos intravenosos. Había perdido peso dramáticamente. Cabello, que siempre había mantenido teñido perfectamente, ahora era gris mostrando raíces. Sin maquillaje que siempre había usado se veía más vieja que sus 67 años. Mateo, dijo cuando lo vio. Viniste. Voz débil pero con tono que intentaba calidez que nunca había mostrado genuinamente hacia él. Mónica dijo que querías hablar. Sí. Siéntate por favor. Señaló silla junto a cama. Mateo se sentó pero mantuvo distancia apropiada, no acercándose demasiado. Cristina miró a techo por momento como si organizando pensamientos. Luego habló. He estado pensando sobre cosas. Sobre elecciones que hice. Y quiero que sepas que lamento si causé dolor. Mateo notó lenguaje. Lamento si causó dolor. No lamento causar dolor. Diferencia era significativa. Era disculpa calificada que dejaba puerta abierta para negación. No fue disculpa de alguien que genuinamente entendía daño causado. No fue intención, continuó Cristina. Yo solo quería asegurar futuro para mis hijas. Cuando llegué a familia tu padre ya estaba destrozado por pérdida de tu madre. Y yo ayudé a reconstruirlo. Pero eso significaba creando nueva estructura familiar que podría funcionar. Y a veces nuevas estructuras requieren dejar ir cosas viejas. Mateo escuchó sin interrumpir. Conocía este patrón. Cristina reenmarcando sus acciones como lógicas incluso mientras pretendía disculparse. Ella lo veía como cosa vieja que necesitaba ser dejada ir. No como persona. No como hijo de hombre que supuestamente amaba. Como obstáculo a estructura familiar que quería crear. Sé que fuiste afectado, dijo Cristina. Y por eso pido disculpas. Palabras sonaban practicadas. Como si las había ensayado. Como si incluso en muerte inminente estaba gestionando apariencias. Mateo consideró cómo responder. Podía decir que perdonaba. Sería mentira pero haría momento menos incómodo. Ella moriría creyendo que había hecho las paces. O podía ser honesto. No acepto tu disculpa, dijo finalmente. No porque seas persona terrible aunque hiciste cosas terribles. No porque seas irremediable aunque causaste daño que no se repara. No la acepto porque no es real. Estás disculpándote porque vas a morir y quieres limpiar conciencia. No porque genuinamente entiendas lo que hiciste o porque estuvo mal. Me enterraste en vida sistemáticamente durante 15 años. Borraste mi existencia de familia. Manipulaste a mi padre cuando era vulnerable. Y ahora quieres que te diga que está bien porque te arrepientes en último momento. Pero no está bien. Y no voy a pretender que está bien para hacer que tu muerte sea más cómoda.
Cristina la miró con expresión que mezclaba shock y algo parecido a respeto. Nadie le había hablado así probablemente en toda su vida. Eres duro, dijo finalmente. Soy honesto. Es diferente. Tu padre era débil. Podía haberme detenido. No lo hizo. Lo sé. Él también fue responsable. Y nunca obtuve oportunidad de tener esta conversación con él. Pero estamos hablando de ti ahora. De tus elecciones. No de las de él. Cristina cerró ojos. Pensé que tal vez entenderías. Que como adulto ahora verías que hice lo que era necesario. Lo que era necesario para ti. Para tus objetivos. No para familia completa. No para mí. Solo para ti. Había silencio. Monitores hacían beep monótonamente. Entonces no hay perdón, dijo Cristina. No de mi parte. No ahora. Quizás nunca. No sé. Pero no hoy. Cristina sintió como si aceptaba veredicto. Mateo se levantó para irse. Alcanzó puerta cuando voz de Cristina lo detuvo. Mateo. Sí. Una cosa más. Tu padre te amó. A su manera. Débilmente tal vez, pero te amó. Quiero que sepas eso. Mateo se volvió. Lo sé. Nunca dudé de su amor. Solo dudé de su fortaleza. Y su amor sin fortaleza para respaldarlo no fue suficiente para protegerme de ti. Esa es lección que estoy asegurando que mi hijo nunca aprenda. Salió sin mirar atrás. Cristina murió semana después. Mateo no asistió a funeral. Envió flores con tarjeta que decía paz para tu viaje. Era más cortesía de lo que ella merecía, pero menos de lo que su muerte merecería de cualquier otro. Años más tarde, cuando pequeño Andrés tenía 12 años, edad cuando Mateo había perdido conexión real con su padre, estaban trabajando juntos en taller. Estaban construyendo librero para habitación de Andrés. Diseño que habían diseñado juntos. Proyecto que tomaría semanas completar, pero que sería suyo en manera que muebles comprados nunca podían ser. Papá, preguntó Andrés mientras lijaba pieza de madera, ¿alguna vez te arrepientes de lo que pasó con tu familia? De no tener relación cercana con tus hermanas o con abuela Cristina que murió. Mateo consideró pregunta cuidadosamente. Arrepentimiento era palabra complicada. Significa que desearías haber hecho diferente algo bajo tu control. Pero mucho de lo que pasó no estaba bajo mi control. Yo era niño y luego adolescente atrapado en dinámicas que adultos crearon. Me arrepiento de no haber hablado antes. De años que pasé callado aceptando tratamiento que sabía era injusto. Pero también entiendo que no tenía herramientas entonces para hacer diferente. Entonces quizás no es arrepentimiento real. Es solo tristeza por lo que fue perdido. ¿Te duele todavía?, preguntó Andrés con preocupación de hijo que no quiere que padre esté sufriendo. A veces. Pero menos con cada año. Y te voy a decir algo importante, mijo. Lo que más me ayudó no fue olvidar o perdonar en sentido tradicional. Fue asegurarme de que no se repitiera el patrón contigo. Que tú crezcas sabiendo que eres visto, valorado, escuchado. Que cuando cometo errores como padre, porque cometeré errores, todos los padres lo hacen, son errores de amor, no de indiferencia. Andrés asintió procesando. Entonces algo bueno salió de algo malo. Convertiste dolor en lección. Exactamente. Y esa es manera como sobrevives traumas familiares. No dejándolos definirte, pero tampoco pretendiendo que no pasaron. Llevándolos contigo como lecciones de lo que no hacer en lugar de como heridas que nunca sanan. Continuaron trabajando en silencio cómodo. Sonido de lija contra madera. Olor de madera de pino llenando espacio. Luz de tarde entrando por ventana de taller creando patrones sobre banco de trabajo. Mateo miró a su hijo, fuerte, seguro, sabiendo que era amado, y sintió algo como paz. No borraba pasado. No reparaba años perdidos con su propio padre. Pero probaba que ciclos pueden romperse. Que familias disfuncionales no condenan a próxima generación a repetir mismos patrones. Había tomado toda vida de trabajo consciente.
Terapia cuando finalmente admitió que la necesitaba. Conversaciones honestas con Elena sobre miedos y debilidades. Esfuerzo deliberado cada día de ser padre que su padre no fue. Pero valió cada momento de esfuerzo. Porque al final historia de familia no es solo sobre lo que heredas. Es sobre lo que eliges pasar a siguiente generación. Y Mateo había elegido pasar amor, presencia y verdad en lugar de silencio, ausencia y manipulación que había recibido. Si esta historia te conmovió, si reconociste patrones familiares en tu propia vida, si entendiste dolor de ser borrado sistemáticamente por personas que deberían cuidarte, te invito a suscribirte a Historias para Distraerte. Cada día compartimos relatos de verdad, de dolor, de supervivencia. Historias que nos recuerdan que trauma familiar no es destino. Que podemos romper ciclos. Que podemos exponer verdades que otros prefieren mantener ocultas. Que el pacto con sombras solo tiene poder mientras todos acuerdan mantener silencio. Y cuando alguien finalmente habla, cuando alguien trae luz a oscuridad, el pacto se rompe y sanación se vuelve posible. Nos vemos en el próximo relato.